Del eterno traducir, de Ida Vitale. Un arte vapuleado, si los hay, es el arte de la traducción, regida por variables estatutos desde los tiempos clásicos. Sería raro que escapara a las espadas siempre agitadas por algún Damocles vocacional cuando la propia novela, apenas concluido el siglo en que reinó sin rebeliones, encuentra a un Max Berbot anunciándole el fin de su reinado con una voz que amplificará a Ortega, cuando la poesía misma ha padecido arremetidas como aquel friolera de viejas que le dirigió Erastótenes y que fue recogido tan de buen grado por el monumental y sensato Juan Luis Vives cuando, en los alrededores de 1530, ya establecía las causas de las decadencias de las artes. Si las artes mayores como la novela y poesía, que se fijan a sí mismas sus leyes y son expresiones en gran parte independientes, se ven sometidas cada tanto a revisión, es lógico suponer que la traducción, arte ancilar, secundario y supeditado, hará siempre su camino bajo el signo de la desconfianza. Decimos hará porque, aunque las circunstancias de la cultura se han modificado y seguramente se modificarán hasta extremos impensables, puede suponerse que la necesidad de traducciones no se terminará a plazo muy breve. Una de las visibles novedades en el mundo de la cultura es la difusión amplificadísima del aprendizaje de las lenguas como un modo de hacer cada vez menos rigurosas las fronteras. En otros tiempos, patrimonio de humanistas y especializados, hoy es más una fácil posibilidad, un ingrediente de una cultura elemental, aunque luego no se le saque más partido en muchos casos que el de independizarse de las leyendas demoronas e imperfectas de la pantalla del cine. Sin embargo, no hay riesgo de que los traductores caigan en desuso. El hortus conclusus de la cultura se ha convertido en paseo público muy frecuentado, al menos por paseantes, y pronto sus muros quedarán en escombros. Muchos se quejan de que cada vez son menos los lectores que leen los libros en el idioma original, que cada vez son más los estudiantes que se angustian porque el texto del consulta está fuera del alcance de su comprensión lingüística. Tendríamos apresuradamente a suponer que a medida que la cultura se explaya, pierden intensidad, si no pensáramos que los núcleos creadores y directores han sido siempre estrictos, densos e independientes de las crecientes y bajantes del conocimiento general. Mientras este fenómeno de amplificación de la cultura siga acompañado de un grado muy bajo de intensidad, el traductor seguirá ocupando su papel de intermediario, aunque algo modificado por las circunstancias. Ya no le bastará traducir de las lenguas, para nosotros, más familiares, vastísimas zonas que no habían trascendido sus propias fronteras, que se conservaban enquistadas en un idioma ríspido y poco accesible, van siendo domesticadas de a poco por obra de traducciones. El arte en posible decadencia vuelve así por sus fueros, pero ¿hasta qué punto? La cibernética guarda entre sus reservas inhumanas un riesgo, quizás un germen de muerte para la traducción, como para otras actividades humanas en un futuro bastante entrevisto y calibrado. Entre los espeluznantes cerebros electrónicos que resuelven en poco rato enigmas que antes devoraban la energía conjugada de cerebros excepcionales pero meramente humanos, bastan los más simples para ser eficientes. Velocísimas traducciones carentes de lapsus y de gazapos, adecuadas a la impaciencia y a las nuevas necesidades de una era mecanizada, a extremos que por ahora solo imaginamos dentro del campo inofensivo de la ciencia ficción. Pero así como todavía no se ha inventado una máquina
que pueda competir con un ser humano en materia de pegar botones duramente. Parecería que ninguna máquina puede reemplazar al hombre en el delicado campo de la traducción literaria, porque la máquina no es capaz de ir más allá de la arbitraria elección de un término entre varios sinónimos, de una construcción gramaticalmente correcta y de la impávida elucidación de todo enigma verbal. Así pues, luego del salto en el vacío cibernético, estamos de vuelta en el terreno humano conocido y controvertible, en ese campo que Valéry Larbaud situaba bajo la advocación de San Jerónimo. San Jerónimo, el autor de buena parte de la Vulgata, el traductor eruditísimo, por vocación y devoción, doctor de doctores para su corte de panegiristas, pintado por el Greco, por Durero, por Rafael, por Botticelli, por el Correggio, pintado como papa, como hombre de letras entre bibliotecas e infolios, entre calaveras y calabazas, y en medio de las tentaciones que describe en una de sus cartas. El primero de los traductores fue también el primero en legislar en la materia en su libro De Optimo Genere Interpretandi. Él tradujo con pasión, con imperio y con libertad. Para los que vinieron después, ya hubo directivas, prohibiciones, prejuicios, pasión y libertad, trabas y dificultades. Tales serán los extremos, los premios y castigos del traductor desde ese momento y para siempre. La miseria y esplendor de la traducción, digámoslo con el título del famoso ensayo de Ortega, no han variado mucho desde aquel entonces hasta hoy. Dos escollos siguen señalando las alternativas que polarizarían toda traducción, tanto en prosa como en verso. O el traductor se preocupa fundamentalmente de la literalidad, repta sobre el texto pasando lacio de una palabra a otra, para que no se le despegue ningún término, ningún matiz, ninguna inflexión, molde fiel de la idea, o levanta vuelo en su empeño, asimila el espíritu de la obra, se desprende de la sujeción del calco, rompe el hechizo de la forma perfecta que intenta trasvasar de un idioma a otro y hace una nueva creación en su propia lengua, aun corriendo el riesgo de traicionar en parte a aquella. Entre estos dos hitos cabe por supuesto toda la gama de lo tieso, exacto e insípido a lo más heterodoxo y anárquico, y cabe lo bueno y lo malo, lo excelente y lo módico. Con los libros técnicos cada vez más abundantes, el problema en verdad no se plantea, mientras están en un plano de solvencia. Se les pide exactitud, nitidez, y con esto quedan fuera del problema. Este comienza con la prosa literaria, sea ensayo o ficción, es decir, allí donde el aura del texto importa tanto como la idea que la sostiene, arde sobre ella, la hace llamativa, luciente. Aquí no basta la exactitud prefabricada, el recetario de fórmulas del diccionario. Se necesita la recreación en el mismo espíritu y nivel de la obra original, y que el respeto por ésta esté mitigado por una libertad y audacia nuevamente creadora. Muchas veces se ha señalado ya que la más funesta de las predisposiciones del traductor mediocre es la que se le lleva a salvaguardar lo más familiar del texto manipulado, a entronizar el lugar común, es decir, el momento en que el paralelismo de idioma a idioma es más sencillo, aplastando la originalidad del autor, que saca cabeza en un pasaje. El traductor no tiene más remedio que domesticar el texto al que se enfrenta. El escritor, en cambio, pone de pronto todo su empeño en hacerlo escurridizo, arisco. Así se producen esas traducciones que los italianos con significativa imagen
Al decir de Crotts, llaman feas infieles, es decir, imperdonables. Solo hay indulgencia para las feas fieles, las serviciales traducciones literales o para las bellas infieles. Estas menudean en la poesía de todos los tiempos. Al principio hay que rastrearlas en poemas que no aparecen como traducciones, ni siquiera libres, sino como generosos préstamos de un poeta a otro, de una literatura a otra. El mapa de la poesía está cruzado de estos caminos, muchas veces subterráneos. Tal soneto de Garcilaso transparenta a Sanazarro, o aquel de Ronsard nos lleva de la mano a uno de Petrarca, pero con el tiempo la impunidad para la apropiación se hizo más difícil. Un respeto nuevo por la obra de los demás obliga a otro régimen, pero la aptitud del hombre que se enfrenta a un poema ajeno y de otra lengua con la máxima comprensión posible, con encariñada apropiación, reviviendo desde el arranque el clima del poema con todas sus resonancias y proyecciones, y trata de reconstruirlo, aproximándolo a su ámbito idiomático, se repite sin interrupciones hasta nuestros días. En América, horrores célebres como la traducción de la Divina Comedia por Mitred hacen pensar que lo perfecto ha sido por lo general incompatible con lo extenso, y que cuando se ha entrado a saco en una gran obra poética, ha habido derrumbes y levantables. Para confirmar la regla, hay valiosas excepciones, como el intento interrumpido de Alfonso Reyes de abordar la Ilíada en verso. Hubo historias originales como la influyente traducción de Vasseur de Lads of Grass de Whitman, primera, pero del italiano. Con el abandono de la estructura métrica, la tarea del traductor parece menos riesgosa, y así una empresa reciente, la traducción de una amplia antología de Paul Eluard por Marcelo Rabonit, nos resulta menos discutible que la traducción de Las Flores del Mal que hace muchos años emprendiera Nidiat Lamarcked en Buenos Aires. Ahora desde México llegan unas versiones de diversos poetas con las que José Emilio Pacheco complementa su libro de poemas Los elementos de la noche. Entre ellas está la Chevelure de Baudelaire. Es injusto comparar una aventurosa empresa aislada en la que el autor pudo tomarse todo el tiempo requerido hasta encontrarse totalmente satisfecho como para llevarla a la publicación, con otro poema desglosado de una obra total en que necesariamente hay bajadas de tensión y momentos de desapego. De todas maneras, enfrentadas una y otra versión, nos servirían como muestra la argentina de una fea fiel, la mexicana de una infiel hermosa. Pacheco evidentemente se ha desembarazado por las buenas de Baudelaire, de mucha de su ampulosidad. No se ha sentido obligado ni siquiera por ese sello de época que suele preservarse en parte por fidelidad, en parte por gusto del exotismo. No disimula que ha pasado un siglo entre el original y la versión. Cambió adjetivos sin estar obligado a ello, precisamente como un modo de situar su reacción en nuestros días, evitando la enumeración geográfica poco grata. Su libertad va aún más lejos al permitirse, en el adjetivo que cierra el poema, nociva, un análisis crítico que proviene claramente de una interpretación de la vida del poeta, pero la suya es una excelente, renacida versión. Época 1963.